Buenos días, buenos días alumnos, buenos días. Vamos a Buenos días. empezar con la asistencia. A ver, Jacqueline Acosta, Acosta presente, buenos días. Hans Zaira, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Alexandra Lata, Alexandra Lata, Andrés Alejo, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Eddie Alba, Presente, doctora, buen día. buenos días. María Alvarado, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Sebastián Alvarado, perdón, Presente, profesora, buen día. buenos días. Zaida Quije, Buen día, doctora, presente. ok, buenos días. Jennifer Arraya, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Camila Shero, Buenos días, doctora, presente. buenos días. Noelia Ascensios, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Jack Barriga, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Brenda Bautista, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Angelo Bendezú, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Anthony Benítez, María Fernanda Blas, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Yeiko Cabello, Presente, doctora, buen día. buenos días. Elian Cachay, Buenos días, doctora, presente. buenos días. Naile Cadenillas, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Fresia Caichigua, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Silvia Cayagua, Karen Cancino, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Leslie Carguaz, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Aldair Carranza, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Christopher Castillo, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Leonardo Centeno, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Celian Cervantes, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Carlos Céspedes, Buenos días, doctora, presente. buenos días. Marco Chacaltana, Dayana Chirquillo, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Edwin Coila, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Nicole Cóndor, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Somali Córdoba, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Gabriela Corral, Presente, Corrales, doctora, Gabriela Corrales. buen día. Ok, buenos días. Alison Espinosa, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Myron Espinosa, Renzo Espinosa, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Cristel Gallegos, Presente, doctora, buenos días. buenos días. César Garro, Carlos Gómez,
Xiomara González. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Antonella Guzmán. Buenos días, doctora. Buenos días. Guamán. Álvaro Presente, Guamán. doctora, buenos días. Buenos días. Cristina Hurtado. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Alejandro Iberico. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Héctor León. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Ángela Leonardo. Presente, doctora. Bueno, Fernando Loaiza. Presente, doctora. Daniela Locke. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Eduardo Medina. Eduardo Medina. Jean-Pierre Jefferson Melgarejo, él está con descanso. Presente, doctora. Sí, estás. Ah, bueno. Raiza Mendoza. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Daniel Mesa. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Alexandra Molina. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Jefferson Mujica. Luisa Nina. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Alondra Ortega. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Camila Oyola. César Paredes. Presente, doctora. Ok. Lady Peralta. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Elti Pérez. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Joel Quispe. Buenos días, doctora. Presente. Ok. Cristian Ramírez. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Ingrid Reyes. Yuki Reyes. Presente, doctora. Ok. Daniela Romero. Presente, doctora. Buenos días. Daniela Romero. María Fernanda Romero. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Ya. Noelia Roque. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Dex Ruiz. Buenos días, doctora, presente. Ok, buenos días. Yajaira Sánchez. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Mónica Sicha. Presente, Sicha, doctora. Buenos días. Ok, buenos días. Dana Solís. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Lady Zulka. Joel Zulka. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Juan Pablo Taboada. Tabuada presente, doctora. Tabuada presente. Buenos días. Ok, buenos días. Maricielo Tauma. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Débora Ugaz. Ay, este es Diane Valverde. Buenos días, doctora. Valverde. Presente. Buenos días. Luis Fernando Velasco. Presente.
Buenos días, doctora. Frank Vilches. Doctora, presente, buenos días. Buenos días. Unice Villafuerte. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. María Paula Yáñez. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Doctora, disculpe, Ugas presente. Se me desconectó cuando llamó mi apellido. Débora. Débora Ugas. Sí, doctora, por favor, disculpe. Ok. María Paula Yáñez. María Paula Yáñez. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Joel Zavala. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿son cuántos? 80 y tantos, 83. Ya vamos a ver. A ver. Alexandra Lata. Andrés Alejo. Presente, doctora. Alejo. Sí, doctora, ¿no me escucha? Disculpe. Sí, Andrés Alejo. Ya. Sí, doctora, soy Ok. Anthony Benítez. Buenos días, profesora. Presente. Silvia Cayagua. Sí, doctora, presente. Marco Chacaltana. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Myron Espinosa. Doctora, César buenos días, Garro. presente. Presente. Bien, Myron. Myron Sí, Espinosa. sí, doctora. Sí, Ok. sí, doctora. César Garro. César Presente, Garro. doctora. Buenos días. Presente, buenos días. Buenos días, buenas noches. Eduardo Medina. Jefferson Mujica. Presente, doctora. Jefferson Mujica. Presente. doctora. Sí. Camila Oyola. Camila. Doctora, Oyola está Ingrid. teniendo problemas con su audio. Apuesto que está presente. Vamos a poner justificado acá. A ver. Ingrid Reyes. Ingrid Reyes. Y a ver quién acá. Lady Zulka. Ya. La única que Doctora, disculpe, ¿sí llegó a escuchar mi asistencia? Alata. Alata. Alata Alexandra. No, no te escuché. Y ahora sí presente ya. Ok. Entonces, con excepción de aquí, ya pasé la lista. Ya no vuelvo a repetir porque ya me pierdo mucho tiempo. Ya vamos, que ya son las 10:38, y mucho. Ya. Bien. Entonces, chicos, hoy día vamos a hacer con ustedes nuestra clase sobre... Tenemos el conceptual 7 y el conceptual 8. En el conceptual 7 vamos a hablar sobre el género Bacillus. ¿Ya? Sobre el género Bacillus. ¿Qué cosa es el género Bacillus? Vamos a empezar por eso. Bueno, la familia Bacillacea comprende pues un variado conjunto de bacterias. Hay más o menos más de 50 géneros que comparten las mismas características que vamos a ver, ¿no? Entonces, esta familia es muy amplia, pero nosotros nos vamos a ocupar de una de ellas, ¿ya? ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice sobre los bacilos. Son microorganismos del género Bacillus, son de forma bacilar grande, gram positivos. La característica es que producen endosporas,
¿ya? Esa es la característica, producen endosporas, son aerobios estrictos o anaerobios facultativos. ¿Dónde viven estos bacilos? Están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Algunas especies de este género, de este grupo de bacilos, se utilizan pues en la biotecnología con fines de la producción de alcoholes, vitaminas, enzimas y antibióticos. Por ejemplo, la polimixina y la bacitracina, que también los usamos en el laboratorio, son a base de los bacilos, ¿ya? Sin embargo, a pesar de haber tantas especies, solo la especie del bacilo anthracis es el patógeno para el hombre y causando el carbunco o conocido también como anthrax maligno, ¿ya? Entonces, ese es el bacilo más patógeno, el bacilo anthracis. ¿Cuál es la morfología o la característica de este bacillus anthracis? Estos bacillus anthracis, el bacilo anthracis son unos bacilos gruesos, con extremos rectos, ustedes están viendo sus extremos rectos, ¿no? 4 a 6 micras, que se orientan formando cadenas. Ven ustedes, se forman uno junto a otro formando cadenas, ¿no? Como si fueran cadenas. Son inmóviles, son gram positivos, acá lo estamos viendo, gram positivos, y las formas vegetativas poseen cápsula, ¿ya? Esta cápsula va a depender de que poseen un plásmido. Ese plásmido es el PX02. Este plásmido está compuesto por polipéptidos con ácido glutámico. En cuanto a la fisiología, vamos a ver cuál es la fisiología de este bacillus anthracis. Estos bacillus anthracis desarrollan fácilmente en cultivos, ¿no? Desarrollan en cultivo, las esporas se van a formar, pero en cultivos viejos. Cuando nosotros hemos sembrado una muestra sospechosa de cultivo y lo sacamos a las 18 o 24 horas, ahí todavía no se forman esporas. Pero si lo dejamos bastante tiempo ahí, ¿sí? En esos viejos, ahí se van a formar. Pero no en las muestras. Ojo, en la misma muestra nos vamos a encontrar nosotros a las esporas, ¿ya? También en el suelo, en los tejidos y en el sudado de los animales, cuando estos animales mueren, entonces ahí vamos a encontrar, ¿no? Las esporas. Pero no en la sangre o en el tejido de los animales vivos, ¿no? No, ahí no vas a encontrar. Encontramos entonces en el suelo o en los tejidos de los animales muertos, ¿no? A veces tiran ahí un animal y de repente tenía bacillus anthracis, ahí vamos a encontrar las esporas. Bien. ¿Qué producen estos bacillus anthracis? Producen enzimas y toxinas, ¿no? Entonces, como ya les dije, estos bacillus anthracis generalmente infectan a los herbívoros, ¿no? Y los humanos se infectan en forma accidental, ¿no? Y se va a aislar sobre todo, ¿dónde vamos a aislar? Donde no haya control de vacunación de los animales, ¿no? Hay muchos lugares donde no hay control de los animales. Así como los humanos siguen un control con sus vacunas desde que nacen, así también los animales son controlados. Pero el bacillus anthracis o el anthrax va a presentarse el anthrax en los animales que no han cumplido con este requisito de la vacunación. Entonces, el mayor riesgo que se asocia a esta enfermedad al carbunco es en los países, pues, que no utilizan, que no vacunan
Y el mayor riesgo en los últimos años, en 2000, no me acuerdo cuándo fue, se utilizó esta espora del bacillus como un agente de bioterrorismo, ¿no? Ese es el peligro de estas esporas del bacilo anthracis. Entonces se utilizó como bioterrorismo. En esa época, en Estados Unidos, empezaron a mandar sobres, ¿no?, a personajes que tenían que ver con política, etc. Y entonces, dentro de esos sobres que habría, estaban las esporas, contenidos en una, me imagino, en un poco de tierra, qué sé yo, una suspensión de tierra. Ahí estaba. Entonces, abrías, inhalabas y te ingresaba la espora por inhalación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Posee un plásmido, el PX01, que va a producir un antígeno protector que se denomina AP. Este antígeno protector tiene gran capacidad inmunogénica, ¿ya? En realidad hay tres formas de carbunco. Hay una forma del carbunco cutáneo. Carbunco cutáneo es el más frecuente en humanos, ¿no? Es frecuente en humanos porque se relaciona con la actividad que desempeña el trabajador, ¿no? Aquellos que esquilan a los que están, que le quitan la lana, que esquilan a los animales, ahí se pueden contaminar y con la piel, con la lana, y contaminarse en la piel, y ahí se produce esta forma de carbunco cutáneo. El carbunco digestivo es más frecuente en los animales herbívoros, porque los animales se alimentan de hierbas, ¿no? Entonces, de plantas. Y muchas veces en el campo o en la planta que están comiendo, ahí pueden estar estas esporas y ellos se comen eso, ¿no? Y el otro método de carbunco, forma de carbunco, es por inhalación, ¿no? Eso que ya les digo, que utilizado como bioterrorismo, ¿no? Entonces, el bacilo anthracis, las cepas más virulentas del bacilo anthracis poseen entonces un plásmido, el plásmido PX01, ¿no? En cada una de las proteínas. Luego tiene el antígeno protector, el PA es el antígeno protector, y luego tienen el factor de edema, entonces genera estas dos proteínas. El factor de edema, el FE, que es una adenilciclasa que va a originarse por el incremento de la AMP cíclico, y el factor letal, que es una proteasa que estimula a los macrófagos para excretar el factor de necrosis y la interleuquina 1. Estos factores no son tóxicos de por sí, no son tóxicos de por sí, pero sí dan lugar a una potente toxina cuando se juntan, cuando se combinan, ¿ya? Cuando se combinan, entonces van a dar lugar a toxinas que van a ser muy tóxicas, ¿no? Por ejemplo, la toxina de edema, el FE, cuando se combina con la toxina, con el PA o AP, ahí sí produce la toxina de edema. Y la toxina PA, olvidé el antígeno. Ingrid, a ver, trata de arreglarlo, Ingrid. Ya, ok. Ok, ya. Ya está bien, trata de arreglar. Y cuando se combina, de nada, Ingrid, de nada. Cuando se combina el antígeno protector con el factor letal, va a originar la toxina letal, ¿no? Entonces, solitos así no son tan tóxicos, pero si se juntan, sí. Entonces, como han visto, estos dos factores van a necesitar del antígeno protector
para combinarse con ellos y ser tóxicos. Bien. Acá, por ejemplo, estamos viendo en esta laminita, antes de pasar, estamos viendo, este puede ser un frotis de sangre, porque miren, cantidad de leucocitos, ¿no? Polimorfos nucleares, neutrófilos, su monocito, ¿no? Cantidad de leucocitos y los bacilos antraces, ¿no? Ahí está, los bacilos. Largos, con borde recto. Bien. Vamos a hablar del poder patógeno del cómo afecta. Como dicen, el carbunco es una enfermedad propia de animales herbívoros, ya lo dije, y el humano se infecta por 3 mecanismos. Acabamos de decir, por los 3 mecanismos. Por inoculación o contaminación de una herida. Uno tiene una herida y se contamina con la tierra o el pelo de los animales, ¿no? Por ejemplo, con el trabajador que está esquilando la lana de estos animales y por ahí le penetra las esporas, ¿no? Eso es por inoculación en la piel. Entonces, ¿qué va a aparecer? Se va a formar primero una pápula, ¿no? O sea, una elevación, una pápula. Esa pápula se va a ulcerar, se ulcera, o sea, cuando se ulcera se pone como una herida que empieza a salir una secreción, ¿no? Esa papulita se abre y luego se forma una costra o escara negra, por eso se dice, se forma una escara necrótica. A esto se le conoce como pústula maligna, ¿no? Esta pústula maligna puede producir sepsis en un 20%, dando un 20% de mortalidad, ¿ya? Entonces, esta es la forma de necrosis o la forma dérmica. También las esporas, como ya les había dicho, pueden ingresar por inhalación, en el caso de que es por bioterrorismo más que nada, ¿no? Entonces, en el caso que también en los que trabajan en curtiembre, esquilan o por un acto de terrorismo, ¿no? Entonces ingresan a los alveolos pulmonares, las esporas son fagocitados por macrófagos y luego de ahí se transportan al sistema linfático del mediastino, en donde se van a transformar en forma vegetativas y de esa manera producen una infección general. La adenopatía que se presenta en el mediastino va a producir un ensanchamiento del mediastino. Entonces se ve en la radiografía que el mediastino del paciente que tiene esta infección va a estar muy ensanchado. Y también puede presentarse, por este caso, continuar el viaje de estas esporas y presentar una complicación con las meninges y dar un shock, y ese shock puede ser un shock séptico, ¿ya? Es muy rara la infección por ingestión en las personas, ¿no? Es muy rara. Tendrían que comer la carne infectada de estos animales. Pudiera ser que coman. No hay que descartar, pudiera ser, cosa rara. Y posteriormente estos van a invadir la mucosa gastrointestinal, se van a ulcerar, la mucosa gastrointestinal se ulcera y produce hemorragias, unas hemorragias internas, ¿no? Pero esta infección de tipo gástrica o oral se presenta más en animales, ¿no? Los animales por la acción de la alimentación, ¿no? Se alimentan de hierbas, ¿no? En el campo y ahí pueden estar esporas y entonces sin querer queriendo comen y se infectan, ¿no? Entonces, eso. Bien. Continuamos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico en el laboratorio. El diagnóstico. La microscopía. Se realizan muestras que se obtienen de las lesiones, por ejemplo, de las lesiones dérmicas, donde está la costra, debajo de la costra negrita, de los ganglios linfáticos, del torrente sanguíneo. Ya vimos una lámina que les dije, un frotis de una lámina periférica de sangre, ahí se ve, ¿no? Y en todos esos vamos a buscar a los
bacilos largos, que se distribuyen como en cadena, ¿no? Gram positivos, ¿no? El otro método es por inmunofluorescencia directa, ¿no? Ahí en la inmunofluorescencia directa se van a utilizar anticuerpos contra el polisacárido de la pared bacteriana, ¿no? Entonces eso, tratando con eso, se va a hacer el estudio. ¿Se cultiva? Sí, porque desarrollan con facilidad en agar sangre y forman unas colonias grandes con una superficie rugosa, de bordes irregulares, pero no hemolíticas, ¿no? Entonces, eso es la forma de hacer el diagnóstico. Bien, hasta aquí hemos terminado entonces nuestro tema sobre bacilos. Ahora vamos a ver el otro punto que es, a ver, la Neisseria. Vamos a pasar un momentito. Un momentito, por favor. Bien. Entonces ahora vemos estas infecciones producidas. Ay, ¿qué pasó? Un momentito, un momentito. Disculpen chicos, pero se me congeló un ratito. Ya estamos ya. Ya empezamos entonces con la Neisseria. Sobre la Neisseria vamos a decir, a ver, ¿qué hablamos de la Neisseria? Es su número de microorganismos que integran la familia Neisseria, sea, ¿no? En los últimos años esta familia se está incrementando en cuanto a su género, pero el más, sobre todo, el más importante en el tracto respiratorio para nosotros,
nosotros somos portadores probablemente de Neisseria, pero son Neisserias saprofitas, ¿no? Sin embargo, hay dos especies que son de importancia, que son la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrea, porque son patógenas y son exclusivas del humano, ¿no? Entonces, esto sí es la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrea. Entonces, ¿dónde vive estas Neisserias? También conocida, la Neisseria meningitidis, que también se le conoce como meningococo, es importante porque causa la enfermedad meningocócica, ¿no? Esta enfermedad meningocócica es más frecuente en niños y en jóvenes, ¿no? Las meningitis también, acuérdense que no solamente son producidas por esta Neisseria meningitidis, también las meningitis son producidas por el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, ¿no? Y por muchos virus, ¿no? Entre ellos los enterovirus, ¿no? Es importante conocer sobre esta Neisseria meningitidis porque una vez que se presenta tiene una rápida difusión, a veces hay dificultad para hacer el diagnóstico y entonces la letalidad es inmediata casi, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿dónde vive? ¿Qué ocasiona? Su hábitat es en las vías respiratorias y en la nasofaringe del hombre. Su contagio es interhumano, ¿no? A través de las gotitas, cuando uno habla, tose, no está hablando cerca de la otra persona, las gotitas de Puffer, ¿no? Como lo que está pasando ahora con el COVID. Es endémico en niños menores de 5 años y adolescentes, ¿no? Entonces, ese es el grupo etario más afectado. Cuando se produce septicemia y meningitis. Fue descrita en 1805 por Weierstrass y también se demostró que existen portadores sanos, o sea, como les dije, podemos tener nosotros nuestros Neisseria, creo que no son patógenas, ¿no? Que son saprofitas, que están viviendo con nosotros, ¿no? Uno de sus factores de virulencia más importantes de esta Neisseria de la Neisseria meningitidis, es la presencia de la cápsula de polisacáridos, ¿no? Y gracias a esta presencia de la cápsula de polisacáridos, es que se han realizado las vacunas, ¿no? Entonces las vacunas varían según el serotipo, y la más frecuente es el serotipo B, ¿no? Pero el serotipo B ya con las vacunas se han logrado como controlar. Ahora lo que está apareciendo más es el serotipo A, ¿no? Entonces, seguimos. Aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a ver acá? Eso, retrocedemos después para ver esto, está muy adelante. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características o en cuanto a vamos a ver, en cuanto a su morfología? Son diplococos achatados como si fuera un gránulo de café. Diplo, de 2 en 2. Son cocos que se juntan de 2 en 2, pero un extremo, ¿no? La parte de ahí donde se junta es achatado. Y te da la apariencia de un grano de café. ¿Ven? Ustedes ven acá como un grano de café, como un grano de café. Entonces, vamos a aumentar un poquito. ¿Ya? Entonces se ve como un grano de café, ¿no? La parte de ahí, donde se junta con el otro, es achatado. Doctora, disculpa, ¿podría usar la manito? Ay, sí, ahorita, hijita. Me olvidé. Gracias. Entonces, ven acá, diplococos gram negativos, pero de forma achatada como forma de café. Entonces, donde se junta un coquito con el otro, esta partecita es achatada como un grano de café. Entonces, esa es la característica. Poseen cápsula de polisacáridos, ya lo dijimos, ¿no? Son gram negativos, son inmóviles. En cuanto a su fisiología, son aerobios, metabolizan la glucosa y la maltosa por vía oxidativa, producen citocromo oxidasa, catalasa,
son lábiles a las variaciones ambientales y de pH. Ahora, en cuanto al cultivo, son muy exigentes. ¿Por qué? Porque no es fácil cultivarlos en un medio de agar sangre normal o en cualquier otro medio nutritivo, ¿no? Entonces, para ello se ha creado un medio que se llama el medio de Thayer-Martin. El Thayer-Martin en realidad es un medio de agar chocolate, pero no es que el agar tenga chocolate, sino que el agar se calienta un poco y como es del agar sangre se calienta un poco, entonces al calentar toma un color como de chocolate, ¿no? Además tiene hierro, tiene almidón, ¿no? Todo almidón que va a neutralizar el factor tóxico del ácido graso. Se incuba a 37 grados, pero necesitan un ambiente con 10% de CO2. Entonces, en la incubadora, además de tener la temperatura ideal de 37, hay que colocarle un baloncito que contenga CO2 y darle una concentración de 10% de CO2 para que pueda desarrollar. Es exigente, ¿no? Bien. Estas son la clasificación de las miserias. Vamos a pasar a otro. Acá. Su factor de toxicidad. ¿Qué pasa con el? Acá vemos la estructura. Es como todo gran negativo, la pared del gran negativo, su estructura es igualita que la de otro gran negativo, ¿no? Es igual, ¿no? De la Neisseria. Tiene una pared celular, ¿no? La pared celular. Lo primero que tiene acá es la cápsula. Esto de acá es la cápsula, ¿no? La cápsula. Después tiene la pared celular, que corresponde a una membrana externa. Acá está, la membrana externa, esto. Que tiene, y una capa delgada de peptidoglucanos. Esta parte. Delgadita, una sola, ¿no? Después tiene esta membrana externa está formada por 2 capas. La que está compuesta por lipo-oligosacáridos. Lipo-oligosacáridos, acá está. Lipo-oligosacáridos y proteínas. Estas son las proteínas. Y otra que está compuesta por fosfolípidos. Entonces tenemos, ¿ya? Además presentan los pilis, ¿ya? La Neisseria de estos pilis que van a intervenir en la colonización de la nasofaringe. Estos pilis van a intervenir en la colonización de la nasofaringe y la transferencia de material genético. Se adhieren y transfieren material genético. Estos están asociados también al factor de virulencia. Por eso, si la patogenicidad, los pilis, ¿no? Que van a permitir la colonización de la nasofaringe y la adhesión. Entonces, ¿qué va a pasar? Permiten que se adhiera a las células epiteliales no ciliadas y de esa manera proporcionan un mecanismo de resistencia ante la destrucción mediada por el neutrófilo también. Luego tenemos y hemos visto que los polisacáridos de la cápsula son los que evitan la fagocitosis y la cápsula se va a utilizar para la serotitificación y también para la producción de las vacunas. Luego tenemos, además, la cápsula. No olviden que la cápsula acá es un factor de virulencia muy importante porque es esencial para la supervivencia de esta bacteria en la sangre, porque inhibe la fagocitosis, ¿no? Y también interfiere en la acción lítica del complemento sobre la bacteria, ¿no? Se han encontrado en portadores asintomáticos cepas no encapsuladas. Hay cepas no encapsuladas que se encuentran colonizando la nasofaringe, pero raramente van a producir una
una meningocosis invasiva. Están ahí en los asintomáticos. Podemos encontrar, el paciente no tiene ningún síntoma, pero se han encontrado estas neiserias que no tienen cápsula, ¿no? Luego tenemos las proteínas de la membrana externa. Estas proteínas de la membrana externa son importantes porque tienen dos formas, la port A y la port B, ¿no? Estas son moléculas que se van a producir la adhesión a la proteína OPA y la OPR y la RMP, ¿no? Entonces estas proteínas también son importantes y juegan un papel dentro de los factores de patogenicidad. Y los lipooligosacáridos, estos van a mediar la mayor parte de las manifestaciones clínicas. Bien. Entonces eso sería la estructura de la... Sí, dime Alexandra. Camila. Sí, doctora. Camila. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas de la membrana? Disculpe. Las funciones de la... A ver, vamos a decir. Sí, de la OPA, la POR y la RMP. Acá las proteínas, la proteína de la membrana externa, la port A y la port B son proteínas. Acá están proteínas, estas son proteínas. Ahí tenemos la proteína de la membrana externa, son la forma del port A y el port B. Estas se van a adherir a estas, a la OPA y la OPC, ¿no? Y al pili. Cuando se unen todas, incluyendo al pili, ¿qué va a pasar? Van a ser, secuestran y ahí se va a producir las endotoxinas, o sea, tienen relación con la endotoxina, con las endotoxinas, ¿no? Y eso también influye en la virulencia de la Neisseria meningitidis. Eso es lo que pasa. Esos son importantes. O sea, todos estos factores que están acá señalados son los factores de patogenicidad de la Neisseria meningitidis. ¿No? Porque, ¿qué pasa? Para colonizar el cuerpo humano, ¿qué pasa con la Neisseria meningitidis? Primero se va a adherir a la nasofaringe, ¿no es cierto? Se adhiere a la nasofaringe y por medio de los pilis se va a adherir a las células epiteliales no ciliadas. Entonces se van a formar microcolonias. Estas microcolonias posteriormente se van a dispersar por toda la superficie de la célula y se van a adherir gracias a estas proteínas, se van a adherir gracias a las proteínas, la OPA y la OPC, se van a adherir, y lo cual esto induce una endocitosis, ¿no? Una endocitosis. Entonces, la bacteria de esa manera atraviesa y llega al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo va a producir una enfermedad de tipo sistémica que se va a ir a todas partes, ¿no? Entonces, una vez que está en el torrente sanguíneo, esta cápsula, la cápsula de la Neisseria, es el principal factor que va a hacer que esta Neisseria superviva, se multiplique rápidamente y pueda atravesar de esa manera la barrera hematoencefálica y entonces produce la meningitis, ¿no? Entonces, eso es más o menos como para que entiendan lo que me ha pedido Alex. Entonces, en la sangre, la Neisseria meningitidis va a producir una respuesta inflamatoria intensa, con activación de complemento, la cascada de aglutinación, etcétera, ¿no? Y eso es lo que pasa. Los oligosacáridos, los polioligosacáridos también inducen respuesta inflamatoria esencial en esta enfermedad meningocócica. Bien. No sé si eso te ha satisfecho, mija. Espero que sí. Sí, doctora, gracias. Ok. El rol patógeno de la Neisseria meningitidis es exclusivo del hombre, ¿no?
Es transmitida por vía respiratoria, ya vimos. Es endémico en niños de 5 años y adolescentes. Y durante las pandemias se presentan hay 12 grupos en realidad de 0 grupos de la Neisseria, pero estos 5 grupos son los más importantes. El grupo A, B, C, Y y W135, ¿no? Formados, ya saben, por el polisacárido cápsula. ¿Cuál es la secuencia? Ya habíamos explicado, inhalación de las gotitas que se adhieren al pili, son absorbidas por las células epiteliales, pasan a la sangre y al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Consumen glucosa en el cerebro, obstruyen la circulación del líquido cefalorraquídeo, produciendo un infarto cerebral, daño, al mismo tiempo que producen daño de los nervios auditivos, del nervio visual y el nervio motor. Las consecuencias son la lisis bacteriana, hay liberación de endotoxinas, se liberan las endotoxinas, entonces el paciente empieza a presentar hipotensión. En la hipotensión hay daño del epitelio capilar. Es por eso que aquí, al haber daño del epitelio, ¿cómo uno se da cuenta? Bueno, eso es una manifestación que presenta el paciente cuando llega a la consulta, con fiebre, ¿no? Un poco de letargia y con petequias. O sea, al haber daño del epitelio vascular, va a producirse una hemorragia y va a aparecer en todo el cuerpo, en el pecho, en los brazos, las piernas, las petequias, ¿no? Estas petequias son muy características porque cuando uno lo presiona, generalmente las petequias de cualquier otro tipo se presionan y cuando se suelta siguen estando rojitas. En cambio estas la presionas y desaparecen, ¿no? Esa es una característica. Entonces se produce esa hemorragia, también se pueden presentar, aparte de estas petequias, unas lesiones púrpuras, ¿no? De color oscuro también, ¿no? Y también son comunes las maculopapulosas, unas lesiones un poquito más, como unas máculas un poquito más grandes, ¿no? Y que nos puede ayudar en el diagnóstico, pero a veces es difícil pensar en que esto puede ser una. Luego, de petequias hay una hipersensibilidad, todo esto va a ir a conducir, como hoy ya les expliqué que interviene la cascada de la coagulación, va a producir una coagulación intravascular diseminada. Va a haber entonces un compromiso de la glándula suprarrenal y esto muchas veces es la causante y el que lleva a la muerte. ¿Bien? Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto a Neisseria meningitis. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico? En el laboratorio, frotis y coloración del Gram. Yo les expliqué cuando hicimos la coloración de Gram, con una coloración de Gram muy bien hecha y un líquido cefalorraquídeo, podemos ver lo que hemos visto en la anterior lámina, que vemos abundante leucocito en el líquido cefalorraquídeo y los diplococos gram negativos en forma de gránulos de café. Por eso el Gram en esta enfermedad tiene una alta sensibilidad y especificidad. ¿Se cultiva? Sí, se cultiva. Y lo que hay que hacer es la detección de antígenos capsulares en líquido cefalorraquídeo, en orina o en sangre, ¿no? Esto se puede hacer posterior. El frotis, esto es muy importante porque más el cuadro clínico que tiene el paciente, ya, con esto solamente, con el frotis, ya puede salvar a ese paciente, ¿no? Entonces eso es muy importante. Luego la detección de los antígenos capsulares, en líquido cefalorraquídeo, en orina, se pueden hacer, ¿no? Y por último, la reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo, que es uno de los diagnósticos importantes en estos tiempos, ¿no? A veces no le hacen ni el frotis, no piensan en eso y de frente PCR, como ahora que estamos utilizando el PCR. La prevención, bueno,
Y se ha prevenido esta enfermedad con la utilización de la vacuna conjugada polivalente de polisacáridos capsulares de los serotipos A, C, W, ¿no? El serotipo B es el más inmunizante, ¿no? Pero ya prácticamente el serotipo B ya se controla con estas vacunas y el que puede aparecer ahora en estos tiempos sería el serotipo A. Ahora, es necesario, ¿en quiénes se utiliza la profilaxis? La profilaxis, sobre todo en personas que han estado en contacto con este paciente. Ya sabes que tienes este diagnóstico, tú lo has estado atendiendo, has estado manipulando con ella, le has examinado la boca, etc. Entonces, en pacientes que han estado en contacto con este paciente, se puede utilizar como profilaxis la rifampicina, ¿ya? Eso es. Entonces, chicos, un ratito, me perdonan porque tengo que salir a marcar una asistencia, un cinquito, y después entramos con el otro tema. Disculpen la demora, pero es que no puedo entrar a la página de intranet. Dice que la página no funciona, no sé qué pasa. Bueno, son cosas ya del propio sistema que no estoy perdiendo el tiempo ahí. Vamos a continuar, entonces vamos a hacer el tema correspondiente a Corynebacterium, ¿ya? Corynebacterium. Sí, porque si no voy a perder el tiempo acá. Ya después veré con la universidad. Siempre pasa eso. Bien, vamos a empezar ahora con Corynebacterium. Corynebacterium. El género Corynebacterium, pues, agrupa
bacterias que tienen una morfología irregular, que tienen una forma de mazo, que se acomodan como letra china, tienen en un extremo, a veces se pone un poquito grueso, y se disponen de diversas formas, ¿no? Entonces, estas especies se encuentran pues distribuidas en el ambiente, en las plantas, en los animales. Algunas especies colonizan la piel, la mucosa, ¿no?, del hombre y están como saprofitas. Cuando colonizan están como saprofitas. Pero pueden comportarse muchas veces como patógenos oportunistas, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, como dice, ¿ya? En 1884, Loeffler logra cultivar a este Corynebacterium y demuestra el rol patógeno de la especie de Corynebacterium diphtheriae en una enfermedad que le denomina difteria. Luego viene Raux y Yersin y confirman que las lesiones que se encontradas lejos de las infecciones del foco infeccioso son producidas por acción de una toxina, ¿no? Y en el año 1923, Ramón preparó la vacuna luego de transformar la toxina en toxoide. Bien, entonces vemos acá, el hombre es el único reservorio del Corynebacterium diphtheriae. Entonces nosotros, la cepa patógena es el Corynebacterium diphtheriae, es el único reservorio que compromete las vías respiratorias altas y también la piel. Entonces, ya saben, diagnosticaron como difteria. La difteria, entonces, es una enfermedad febril aguda, muy contagiosa, mediante también las gotitas de Loeffler. O sea, se contagia cuando uno habla, estornuda o contagia las gotitas que salen por los aerosoles cuando uno está hablando. Muchas veces no vemos, pueden estar hablando muy cerca de la persona y no se ve esos aerosoles que contienen todas esas gotitas que salen de la boca y ahí están los gérmenes, ¿no? Entonces, esto se debe a la acción de una exotoxina. Esa exotoxina puede afectar en forma local en faringe, laringe, en la tráquea, en la piel, produciendo inflamación, hemorragia, fibrina y necrosis. Y de forma sistémica puede producir necrosis del miocardio, ¿no? O sea, al miocardio ya no le llega la sangre, se pone el miocardio, que es el músculo del corazón, se necrosa porque ya está como si fuera negrito. También necrosis del hígado, de las suprarrenales y del riñón. Bien. Estas son las características, ¿no? Hoy por hoy, el Corynebacterium diphtheriae o la difteria está controlada por el uso de vacunas. Sin embargo, acuérdense que cuando empezó la pandemia de este COVID-19, se presentaron algunos casos de difteria. Creo que fueron acá en Lima como 3 casos o 5 casos, ¿no? Y no está muy claro si estos fueron exportados, o sea, pacientes que venían de otro lugar. Bueno, creo que la niña que falleció venía de la selva, parte de selva, ¿no? Entonces, tampoco está muy seguro si la niña había recibido la vacuna, ¿no? Pero lo cierto es que antes que exista este programa de vacunación con la colocación de esta vacuna, el paciente que presentaba difteria presentaba fiebre, malestar general y en la garganta se presentaban unas placas blanquecinas, ¿ya? Que luego poco a poco se tornaban en placas negras, que ya era muy grave el caso. Entonces, estas placas blanquecinas, la característica era, si ustedes alguna vez van a ver a un paciente
paciente que tiene un estreptococo, más que nada un estreptococo beta hemolítico en las amigas o un estafilococo abundante, estafilococo aureus, van a ver que alrededor de sus amígdalas, así hay puntos de secreción blanca, ¿no? Ven, por ejemplo, las amígdalas como una fresa, como estuvieron con puntos de pus blanca, ¿no? Pero cuando ustedes ponen con un hisopo, presionan, eso sale. Fácilmente esas puntas salen cuando se trata de otro microorganismo. Pero en estos casos uno dice que fácil, meto el hisopo, sí, Hans. Entonces trata de sacar con el hisopo, tratas de sacar esto y no se puede porque está bien adherido, está completamente pegado. Te parecería que no puede salir, pero está pegado, está adherido, incluso si tú intentas sacar más, si uno intenta sacar más, puede hacer sangrar al paciente, ¿no? En esta zona. Entonces, esa es la característica de la difteria. Luego, ¿cuáles son sus características de la difteria? ¿Cuáles son las características? Son que son bacilos gram positivos, hemos visto, que se acomodan como en letras chinas. No es que sean letras chinas exactas, sino que cuando uno los ve al microscopio pareciera que estuviera viendo como letras chinas, o como Y, como L, como mazo, ¿no? Y son inmóviles, no forman esporas, y tienen en estos extremos esos puntitos negros que ustedes ven como si fuera un palito de fósforo. Esos son gránulos de polifosfato, ¿no? Estos son los gránulos de polifosfato, ¿ven? Entonces, es fácil verlos al microscopio cuando uno saca una muestra de esa secreción. Fisiológicamente son aerobios y anaerobios facultativos, son lábiles a los desinfectantes y altas temperaturas, 100 grados, a 100 grados centígrados va a morir fácilmente. ¿En qué se cultiva? Se cultivan en un agar suero que tiene cisteína y ácido glutámico, ¿no? También se utiliza el agar chocolate. Este agar chocolate ya saben que es un agar sangre al que se le hace calentar y al hacer calentar, los factores que tiene ahí van a ponerse de color chocolate. No se debe calentar mucho porque si se calienta mucho se va a desnaturalizar el factor 5 que tienen ahí. Además tiene telurito de potasio. Este telurito de potasio va a hacer que esas colonias sean de color negro. Entonces ya eso es muy característico. Si tenemos aislado, si hemos sembrado en un agar chocolate con telurito de potasio y nos desarrollan colonias negras, entonces es una Corynebacterium diphtheriae. Más lo que hemos visto en el grano, más la lesión del paciente, ya está hecho el diagnóstico. Sin embargo, tenemos que hacer una prueba de antigenicidad. ¿En qué consiste esta prueba de antigenicidad? Esta prueba de antigenicidad es para hacer a todas las cepas de Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Las vamos a someter a todas estas cepas a pruebas para ver la producción de la exotoxina. Y una de las pruebas que se utiliza de referencia para hacer esta prueba de toxigenicidad es para la detección de la toxina difterica, es una prueba de inmunodifusión in vitro. Inmunodifusión in vitro, que no es otra cosa que la prueba de ELEC, ¿no? La prueba de ELEC. ¿En qué consiste esta prueba de ELEC? Consiste en que nosotros, lo primero que tenemos que hacer, una placa Petri. A esta placa Petri le vamos a poner, a la placa Petri se le pone se licúa, el agar que le vamos a poner tiene que estar licuado, ¿ya? Entonces, el test de ELEC consiste en que trabajamos con una placa Petri y el agar está licuado, no está sólido. Entonces, con el agar vamos a depositar un trozo así, un trozo de papel filtro, pero este trozo de papel filtro
va a estar embebido en antitoxina diftérica, ¿no? Entonces el agar está licuado, este pedazo de papel está embebido en antitoxina diftérica y lo colocamos así sobre el agar que está licuado. Cuando se solidifica, cuando se ha solidificado, entonces la cepa que tenemos sospechosa, la cepa que nos ha sido sospechosa, por ejemplo, cepa negrita, sospechosa de ser de Corynebacterium, lo vamos a sembrar en el agar una vez que ha solidificado. Entonces, se siembra con estrías transversales, acá ven, acá también se ha sembrado con estrías transversales, acá varias estrías transversales, acá también. Se ha hecho una sola estría transversal acá, y se lleva a incubar por 24 horas, ¿no? Y cuando uno retira de la incubadora a las 24 horas, lo que va a observar es que hay una precipitación en la intersección entre el papel de filtro y la estría que hemos hecho de la colonia. Entonces, ese precipitado nos está diciendo que hay toxina de la difteria. Entonces, esta es la prueba de Ley, que es la más importante. Hay otras técnicas que tenemos, las técnicas moleculares, también el PCR, ¿no? El PCR. El PCR es otra de las técnicas. Patogenia del Corynebacterium. El contacto es directo de persona a persona. La resistencia a la infección está en relación directa a la concentración de la antitoxina circulante, que debe ser superior a 0.01 unidades formadoras por ml. Ya sabemos que en el 23 Ramón elaboró la vacuna a base de toxoide. El toxoide de la toxina es la toxina. ¿Cómo logra este toxoide? Activando esta con formol, se inactiva con formol, ¿no? Y entonces, de esa manera se elaboró la vacuna que se usa obligatoriamente junto con o sea, es la vacuna triple que conocemos, difteria, pertusis y tétanos. La antitoxina, esto lo van a informar más ustedes tienen un seminario de vacunas. Esta antitoxina, la antitoxina es un suero hiperinmune. Es útil para la inmunidad pasiva utilizando de 20.000 a 100.000 unidades en una sola vez. Bien, existen otras Corynebacterium, como ya dije al principio, que están ubicadas en las mucosas y en la piel, ¿no? Estas otras constituyen la microbiota normal de las personas, ¿no? Se encuentran en el oído, no sé si un hisopado del oído externo ahí, se encuentran en el extremo, en el oído externo, en la uretra también, en la mucosa nasal, en la mucosa faríngea, en la piel, en los genitales externos, podemos encontrar, en el ombligo también hemos encontrado nosotros cuando hemos hecho en un estudio, en un protocolo de los alumnos, ¿no? Entonces, pero son flora o microbiota normal, no son Corynebacterium diphtherae, son Corynebacterium sp que no son patógenas. Por ejemplo, el ejemplo es el Corynebacterium hoffmanni, el Cerosis, el ulcerans, el Piógenes, el Urialítico, etc., ¿no? Y el minutísimo, que está relacionado con el eritrasma, ¿no? Ahora, estos pueden convertirse, estos que no son patógenos, pueden convertirse en patógenos oportunistas cuando el paciente usa prótesis por larga data, ¿no? Ahí sí que puede convertirse en patógenos. Bien, entonces aquí terminamos este punto sobre donde está. Ahora nos toca hemófilos, bordetela y ya. Esperen un ratito que voy a poner el
Yo estaba, hable que te hable y sí, gracias, gracias. Voy a volver a empezar. Vamos a hablar. Ja, ja, ja. Está bien, yo también me estoy riendo ya. Entonces vamos a hablar sobre el Haemophilus influenzae. Entonces, ¿qué les estaba diciendo sobre el Haemophilus influenzae? El hemófilo, vamos a ver, en general el género, en su mayoría, forman parte de nuestra microbiota normal, ¿no? De la cavidad oral y del tracto respiratorio alto, ¿no? En el año 1982, Pfeiffer identificó al Haemophilus influenzae como un agente causal de la influencia epidémica bacteriana, ¿no? Entonces, este Haemophilus, ¿dónde habita? Habita como comensales en las vías, en el hombre, en las vías respiratorias. Se dice que el 80% de la población es portadora de cepas de Haemophilus influenzae no tipables. ¿Qué quiere decir no tipables? Esto no tipables significa que estas hemófilos no tienen cápsula, ¿ya? Entonces, el porcentaje de portadores de hemófilos son aquellos que no tienen cápsula. El Haemophilus influenzae, ¿qué cosa produce? Produce meningitis, epiglotitis, neumonía, artritis y vaginitis, siendo el más frecuente el serotipo B. El Haemophilus influenzae no tipable, o sea, aquellos que no tienen cápsula, va a producir otitis, sinusitis, conjuntivitis, neumonía en pacientes de elevada temperatura, en geronte se dice a los pacientes viejitos, ¿no? Ya, los que tienen más de 80 años, ¿no? Y también produce complicaciones cuando el paciente tiene enfermedades obstructivas crónicas de los pulmones, ¿no? El paciente que tiene problemas pulmonar, ahí también estos pueden dar complicaciones. Haemophilus influenzae tiene un biogrupo. Los biogrupos se logran al ver las reacciones bioquímicas al que es sometido el Haemophilus. Entonces existe este biotipo Aegyptus. Este biotipo Aegyptus es el que produce conjuntivitis, como están viendo acá, conjuntivitis y fiebre purpúrica. Esa fiebre purpúrica que fue conocida como enfermedad de Koch y Koch-Weeks, ¿no? Ya de los tiempos atrás, ya ustedes saben quién fue Koch. Bien. Entonces, ¿cuáles son las características del Haemophilus influenzae? El Haemophilus influenzae, acá tenemos, son bacilos gram negativos, cortos, pleomórficos porque son variados, ¿no? Algunos son cortitos y otros son largos, por eso se dicen pleomórficos, ¿no? Son inmóviles, forman cápsula y no forman espora, ¿no? Ahora, en cuanto a su fisiología, son aerobios y anaerobios facultativos, que el número de láminas es 3, ¿no? Son aerobios y anaerobios facultativos y que para su desarrollo necesitan componentes importantes, como van a necesitar, por ejemplo, la hemina, ¿no? La hemina que contiene el factor 10, ¿no? El factor 10 que es el factor termoestable, que también va a dar lotarre de hierro, protoporfirina, que son los precursores de los citocromos y peroxidasa. Y va a necesitar también el factor 5, que es el factor termolábil, está constituido por la nicotinamida del ácido dinucleico y la coenzima de la dehidrogenasa. Bien. Entonces, ahí tenemos Aquí es la forma del cultivo, que vamos a ver un momentito más adelante, creo que está.
Ya. Los biotipos. Acá tenemos los biotipos de los Haemophilus. Los biotipos van del número 1 al número 8, ¿no? Estos biotipos se consiguen de acuerdo a las reacciones bioquímicas del Haemophilus, ¿no? Entonces, estas reacciones bioquímicas pueden ser, por ejemplo, la presencia de indol, acá está, presencia de indol, la acción contra la glucosa, etcétera, la ortinina, todo. Entonces, de acuerdo a eso, se producen los biotipos, reacciones bioquímicas. El Haemophilus influenzae, por ejemplo, necesita del factor 10 para su desarrollo, del factor 5, produce catalasa, no CO2, no produce hemólisis, sí metaboliza la glucosa, no metaboliza la sacarosa. El Aegyptus, que acabamos de ver que se produce conjuntivitis, bien necesita para su desarrollo factor 10, factor 5, produce catalasa y también metaboliza la glucosa. Luego tenemos el otro, el Lactobacillus, que solamente metaboliza glucosa y sacarosa. Y el Parainfluenzae, que necesita solo del factor 5 para su desarrollo. Catalasa más o menos se dice porque a veces sí produce catalasa y a veces no. Metaboliza glucosa, metaboliza sacarosa. Y el Haemophilus ahemolyticus, este sí necesita factor 10, factor 5, sí presenta catalasa, presenta hemólisis. Esta sí presenta hemólisis en el desarrollo de la colonia, metaboliza la glucosa, no metaboliza la sacarosa. Y el otro, el Ducrei, el Haemophilus ducrei, que es el que se obtiene por transmisión sexual, es el único que necesita, es el factor 10. ¿Ya? Entonces esos son los biotipos que se originan por ¿qué les había dicho? Perdón. Estoy con un proceso, ojalá que no sea COVID. Bueno, estamos viendo los biotipos. Un momentito, por favor. Ya, perdón. Estaba estornudando mucho ya. Vamos a ver ahora la patogenia del Haemophilus influenzae. En la patogenia del Haemophilus influenzae, o sea, porque son estos patógenos, vamos a considerar, pues, tenemos acá la patogenia de esta especie tiene varios factores importantes, ¿no? Uno, por ejemplo, es la presencia de los pilis o adhesinas. Acá está, por ejemplo, puesto como fimbria, pili o adhesinas, ¿no? Estas van a facilitar la colonización de las células epiteliales de las vías respiratorias superiores, ¿no? Luego tenemos los lipo-oligosacáridos de la pared que tienen una actividad de endotoxina, ¿no? E inactivan los cilios de las células bronquiales. Ya. Después tenemos la producción de la cápsula. La producción de la cápsula tiene un carácter invasivo e inmunogénico, que por su composición, si está en su composición, tiene ribosa, ribotol, fosfato, formando lo que se conoce como el fosfato polirribitol, ¿no? Y que va a estimular la formación de anticuerpos. Entonces, esta cápsula,
Cuando se tipifica, gracias a esto, vamos a tener los serotipos que van de la A hasta la F, ¿no? Esos son los serotipos. Luego, tenemos también la síntesis de las proteasas, Estas síntesis de las proteasas que van a destruir la inmunoglobulina A de las mucosas respiratorias, ¿no? Inhibe. Pero también esto está condicionado, la utilización de las síntesis de las proteasas también está condicionada a otros factores, ¿no? Del huésped. Por ejemplo, cuando ese paciente ha tenido infecciones virales recientes, ¿no? O cuando vive con elementos irritables. Por ejemplo, es un fumador, el humo es un condicionante, ¿no? Una vez que las bacterias colonizan la mucosa respiratoria, van a pasar a través de las células epiteliales al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, la Haemophilus influenzae se provee de cápsula, que es el principal factor de virulencia, ¿no? Entonces, todos los cuadros clínicos que se van a producir por Haemophilus influenzae, la meningitis, la epiglotitis, neumonía, todo lo que hemos visto, son más que nada gracias al serotipo B, que es el más importante. Bien. Luego, otro elemento de patogenia son los plásmidos. Los plásmidos que van a producir resistencia a los antibióticos y que se transfieren mediante el mecanismo de conjugación. Y también los transposones, que son los que van a codificar los beta-lactamasas. Bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico del Haemophilus influenzae? Se obtiene líquido cefalorraquídeo y otros líquidos que sean estériles, ¿no? Y se hace un Gram. Entonces la coloración de Gram va a ser útil porque nos va a permitir observar los bacilos Gram negativos, Gram negativos fleomórficos, ya sean cortos o largos, ¿no? Eso nos va a permitir. Los medios de cultivo. Los medios de cultivo se utiliza el agar chocolate. El agar chocolate, que es un agar sangre calentado, pero que se recomienda que no se caliente mucho, ¿no? Porque se desnaturaliza uno de los factores. Entonces, este agar sangre va a contener, o el agar chocolate, va a contener factor 5 y factor 10, ¿no? Luego, ¿cómo se va a sembrar? Se siembra, el sembrado, se utiliza mucho el satelitismo, ¿no? El abuso por el desarrollo del hemófilo por el satelitismo. ¿En qué consiste? En el agar sangre, se siembra primero, así en forma, con un trazo grueso, se siembra Staphylococcus aureus. Se siembra Staphylococcus aureus, ¿no? Y luego se va a sembrar, tenemos el satelitismo, se va a sembrar la muestra sospechosa. Entonces, ¿qué vamos a observar nosotros? Vamos a observar que se forman unas colonias pequeñitas alrededor de la siembra del estafilococo. Alrededor de la siembra del estafilococo van a aparecer unas colonias bien pequeñitas y ese es el método que se utiliza en el cultivo y que se denomina el satelitismo, ¿no? Entonces el satelitismo con la siembra, ¿no está acá? No. Luego se va a hacer la búsqueda de antígenos capsulares en muestras de sangre, de orina o de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, se puede hacer esta detección para ver la presencia del antígeno capsular, o sea, del PRT, del fosfato polirribitol, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Se hace
produciendo, es detectable mediante una reacción de aglutinación. Se hace por aglutinación con látex, pero el látex está recubierto por anticuerpos monoclonales. Entonces, esto es muy fácil de hacer. Se hace una reacción, que ya viene un reactivo de látex que tiene de anticuerpos monoclonales y se enfrenta con las muestras que tenemos acá de líquido cefalorraquídeo, ¿no? O de sangre, de orina, ¿no? Entonces, vamos a obtener una reacción de aglutinación, que es la búsqueda de antígenos capsulares, ¿no? Pero este estudio a veces tiene sus limitaciones, ¿no? Cuando hay cuando hay una enfermedad producida por un hemófilos que no es tipificable, que es de otro serotipo, ¿no? Entonces ahí no va a producirnos no va a darnos positivo esta reacción de antígeno. La prevención, de la prevención ya se hace por medio de la vacunación, ¿no? A los niños recién nacidos se les hace la vacunación. La vacunación es a partir de los 2 años, ¿no? Con polisacárido capsular. Esto lo van a ver, en su seminario de vacunas, van a ver mejor esto de la vacunación. Bien. Ahora vamos a ver el otro punto de esta enfermedad que también produce colonización. Hoy vamos a estar hoy 10 para las 2. 10 para la 1. Un momentito, tengo que marcar un momentito. Sigue fallando la página. Ya. Entonces ahora vamos a hablar sobre otra enfermedad que casi ya en estos tiempos ya no se ha visto, o sea, no se tienen casos, pero sí es necesario, como se están presentando siempre enfermedades reemergentes, de repente con este problema de la pandemia se está bajando la guardia y en las vacunaciones sí, quien dice que podemos tener uno u otro caso, entonces hay que estar listos, ¿no? ¿Qué cosa es la Bordetella pertussis? La Bordetella pertussis es el agente causal de una enfermedad conocida desde el siglo XVI, se conocía como tos quintosa, tos convulsiva, tos ferina, coqueluche, pertussis, ¿no? Y fue descrita por primera vez por Bordet y Genge en el año 1906, ¿no? En la actualidad, pues ya no tenemos, pero tienen 8 especies, de las cuales 2 son patógenos para el hombre. La Bordetella pertussis y la Bordetella pertussis, ¿no? Hay otra especie que es la Bordetella bronchoséptica, que eso es más frecuente en animales, ¿no? Entonces, es una enfermedad infecciosa que produce fiebre, catarro nasal, bronquitis, enrojecimiento de las conjuntivas, y lo más llamativo es esa exigente tos paroxística con estridor. Por eso le decían coqueluche, porque el paciente que tosía era una tos muy estridente que parecía como el canto del gallo, ¿no? Entonces así. Entonces era por eso paroxística. Empezaba, paraba un poquito, nuevamente seguía, pero era una tos terrible, ¿no? Que el paciente llegaba a ponerse moradito, o sea, cianosis, ¿no? Entonces, eso es la pertussis. En el examen se le tomaba un hemograma, ¿qué encontrábamos? Leucocitosis a predominio de linfocitos. Y la evolución de esta enfermedad generalmente es larga, ¿no? De 3 a 4 semanas y a veces un poco más. ¿Cuáles son las características de la Bordetella pertussis? Son cocobacilos, gram negativos, pequeñitos, inferiores a una micra,
son inmóviles, ¿no? Son inmóviles. Tienen una cápsula en la etapa aguda de la infección. Las cepas patógenas son inmóviles. Fisiológicamente son aerobias estrictas, se cultivan en este medio que se llama Bordet-Genju, que viene a ser agar sangre, más almidón, más ácido nicotínico, más carbón, más glicerol, ¿no? Todo eso es exigencia. Pues ya los laboratorios no tienen esto porque, como digo, no tenemos casos. Las especies, ya lo hemos dicho, la pertussis, la parapertussis y la bronchoséptica, que es más en animales y sobre todo en los perritos. La patogenia de la Bordetella pertussis, la patogenia. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver que la Bordetella pertussis solo afecta al humano. Eso hay que tener en cuenta primero. Se transmite por vía respiratoria igualito, ¿no? Por la tos, por las gotitas. Las bacterias, ¿qué va a pasar? Se van a adherir al epitelio ciliado. ¿Cómo? Con la participación de las adhesinas o pilis y las hemoaglutininas. Entonces, por medio de las adhesinas o pilis y de las hemoaglutininas, se va a adherir al epitelio ciliado, ¿no? Luego segrega tres tipos de toxina. Van a segregar 3 tipos de toxina. Los 3. Entonces, estos 3 tipos de toxina perdón un ratito. Ya. Una que es la toxina pertussis, que va a facilitar la unión de las bacterias a las células ciliadas y va a controlar la actividad de la adenilciclasa. Y se va a producir un incremento de la secreción respiratoria. Por eso que el paciente va a tener muchísima secreción respiratoria, ¿no? Asimismo, la toxina se va a unir a los macrófagos y va a inhibir la quimiotaxis y eso es lo que va a provocar la linfocitosis. Luego tenemos la toxina dermonecrótica. Esa toxina dermonecrótica produce necrosis tisular por el mecanismo de vasoconstricción capilar. Y luego la otra toxina es la citotoxina traqueal, que ocasiona daño a las células ciliadas, impidiendo que estas células ciliadas se regeneren. Ya no se regeneran, lo que va a conllevar a que la recuperación de la enfermedad sea muy lenta, hasta 4 semanas, incluso mucho más, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? La toxina dermo, que ya lo hemos visto, las citotoxinas, que eso va a hacer que se evalúe en forma muy, pero muy lenta. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer en microscopía a través de un frotis de la expectoración y se tiñen con anticuerpos marcados con fluoresceína. Entonces, se marcan con fluoresceína que tiene buena sensibilidad, ¿no? Pero también este método puede dar reacciones cruzadas y pueden dar falsos positivos, ¿no? Entonces, por eso tampoco no son muy... Uy, ya nos hemos pasado y estamos en el otro grupo ya. Bien. Luego la otra prueba, la que más es el cultivo de la secreción catarral, también nos puede ayudar el cultivo, ¿no? Que es sensible en el medio de Bordet-Genju, que es modificado con carbón, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la otra que es más importante, que se usa mejor, que es la reacción de la polimerasa. Esta, ¿no? Y luego, ¿cómo podemos prevenir uno de estos? Mediante la vacuna celular, ¿no? Entonces todos tenemos la vacuna celular inactivada y con hemaglutinina, esa es la prevención, la vacunación.
Ahora vamos a ver el último punto, porque ya me había dado cuenta que ya tengo que entrar al otro grupo, es la Gardnerella. ¿Qué ocasiona la Gardnerella? La Gardnerella también, en 1953, Leopold describe, pues, en pacientes que tenían prostatitis, tenían cervicitis, encuentra unos microorganismos que muy semejantes al hemófilos. Luego Gardner lo identifica y por eso lo identifica como gérmenes que son causantes de las vaginitis inespecíficas, o sea, de las vaginosis. Entonces, como él fue lo que identifica, le denomina Gardnerella vaginalis. Esta también puede ser causada, esta patología puede ser, esta vaginosis, puede ser también causada por otro microorganismo que es el Mobiluncus sp, ¿no? Entonces, este Mobiluncus es una bacteria anaerobia, ¿no? Que en forma de oso. Entonces, ¿qué es la Gardnerella? La Gardnerella es un bacilo corto, gran variable. Son bacilos cortos, gran variable. Podemos ver en una misma lámina de un frotis de secreción vaginal, podemos ver unos bacilitos cortos que son gram positivos al lado de otros bacilitos cortos que son gram negativos. Por eso se dice que son gram variables. Colonizan la mucosa vaginal y también producidos por la... Los mobiluncos, en cambio, son unos bacilos en forma de hoz, ¿no? Por eso viene su nombre, mobiluncus. Uncus significa hoz. También son gran variable y son anaerobios. Pero acá ese gran variable es más frecuente en diversas láminas. O sea, en una misma lámina a veces no encontramos los dos gran variables, los bacilitos en forma de hoz. En uno encontramos con gran negativos y en otra lámina como gran positivos. Estos van a invadir la mucosa de la vagina cuando no hay bacilos de Dodenrein. Ustedes saben que bacilos de Dodenrein son bacilos que se encuentran formando parte de la flora de la microbiota normal de la vagina, ¿no? Entonces, estos son los que son como los guardianes de la vagina, digamos, ¿no? Entonces, están cuidando de que no haya otras bacterias no ingresen y no causen una vaginitis. Pero cuando estos lactobacilos, o sea, los bacilos de Dodenrein, desaparecen, sobre todo cuando baja el pH de la mucosa vaginal, entonces ahí empiezan a incrementarse las Gardnerellas y producir el cuadro que se conoce como vaginosis. Entonces, la patogenia de la Gardnerella y el Mobiluncus es habitantes de la piel, de la mucosa genital, también del intestino, las condiciones de pH superior a 5 y ausencia de los lactobacilos permite su proliferación. Estos van a producir, tanto Gardnerella como Mobiluncus producen desaminación de la lisina, de la ornitina y de la arginina y liberan aminas como la cadaverina, la putrescina, la trimetilamina, que son los que van a dar esa característica de ese olor a pescado de la secreción vaginal cuando tienen la Gardnerella o de una vaginosis. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El diagnóstico, sencillo. Se toma una muestra de secreción vaginal, ¿no? Una muestra de secreción vaginal y nosotros vamos a observar en el frotis, vamos a observar ausencia de lactobacilos. Este es un frotis normal, células epiteliales bonitas, ¿no? Bien rosaditas, su núcleo, y estos lactobacilos grandes, gram positivos, que son los lactobacilos o bacilos de Dodenrein. Cuando ha ingresado, cuando está la Gardnerella o el Mobiluncus, estos van a invadir a la célula. Entonces la célula ya no es una célula limpia, así bonita, rosada, sino es una célula llena de estas bacterias, y a esa célula se le llama como célula clave o club cells, que es la característica que nos va a dar el diagnóstico, y ahí empezamos a buscar qué son estas células que están qué son estas bacterias que están invadiendo, y vemos si son de forma corta, gran variable, serán las Gardnerellas, y si son como en forma de coma o de hoz, serán los Mobiluncus, ¿no? Ese es el diagnóstico,
solo con la coloración de un frotis de secreción vaginal. Bien, chicos, disculpen, pero ya no tenemos tiempo para discutir nada. Disculpen porque tengo otro grupo. Lo que pasa es que la asistencia me quita mucho tiempo. Entonces, nos veremos. Voy a terminar con ustedes. Me despido con ustedes, ya con mi grupo en los laboratorios, con los demás grupos hasta cuando tenga otra clase. Ya voy a suspender